Hoy en Voces Diversas tenemos a César Ballesteros, presidente de FEPROTUR. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, cuéntanos las actividades de FEPROTUR durante este año 2025 y lo que ha pasado del 2024. Muchas cosas. Es verdad que la primera de todas, FEPROTUR, que antes se llamaba FEPROOS. Hemos hecho un cambio de denominación, estamos ahí con un cambio, hemos introducido una pata más dentro de nuestra organización, que es una federación de empresarios, pero dentro de eso necesitábamos incorporar al sector del turismo, empresas del sector del turismo que no tenían voz, que no tenían suficiente sitios donde poder unirse al propio sector tradicional nuestro de hostelería y turismo, y bueno, pues de ahí ese cambio de denominación, porque incluimos la pata ya de empresas que se dediquen a actividades turísticas, ¿no? Puede ser las navieras, alquileres de bicicletas para turistas, yo que sé, cualquier tipo de actividad que realmente es lo que llamamos actividades complementarias, muchos guías turísticos, en fin, actividades que complementan o que dan servicio al turista, ¿no? Y ese es el factor. Luego, ¿qué hemos estado haciendo durante estos años? Pues la verdad es que ahí me pillas con mi memoria de pez, voy a tener que rebobinar, me va a costar. Bueno, ahora estamos, ya llevamos algún tiempo con las negociaciones del convenio colectivo, que es una parte fundamental y principal de nuestra federación, ¿no? Todo lo que sea representatividad del sector, evidentemente junto con otros estamentos, otras organizaciones, también seguimos evidentemente potenciando todo aquello que sea interesante para al final, prácticamente autónomos y pequeños empresarios, que es lo que normalmente yo tiendo a representar, porque realmente 4 hoteles grandes hay, pero la mayoría de nuestros asociados son del sector de la hostelería o pequeños empresarios. En su 70-80% estamos hablando de muy pequeñas empresas, o casi probablemente estamos hablando de un 60% que son autónomos, ¿no? Muchos con algunos empleados, pero bueno, es nuestra representatividad. Dentro de esto nosotros hicimos hace poquito, este año pasado, pues bueno, todos los años hacemos la gala de turismo, donde hacemos una cena y unos premios del propio sector, premios que da el sector. Se pide a los propios asociados que nos den la posibilidad de dar un reconocimiento a aquellas personas o aquellas empresas o aquellas entidades que consideren que son merecedoras de darle una distinción en materia de turismo, ya sea por su trayectoria de toda una vida dedicada al sector, o ya sea por simplemente por una idea innovadora, un establecimiento nuevo con un perfil innovador y que valga la pena potenciar o dar a conocer. Esos son los premios que a mí me encanta hacer una vez al año. Hacemos una cena de gala, nos tenemos que vestir, yo siempre llevo mi pajarita para dar ese toque de distinción, pero realmente es una excusa, y de alguna manera también es para dignificar el sector, ¿no? Y que buscamos que ese día todo el mundo se sienta que estás como en los Oscars, ¿no? Y que de alguna manera los Oscars de Hollywood, ¿no? Que sea una fiesta del propio sector y para el sector. Esto lo hacemos todos los años y normalmente lo hacemos en marzo. Ya el año pasado lo hicimos en Mondariz, y este año lo hicimos por primera vez en Cangas, que vamos rotando la sede y vamos intentando cubrir toda la provincia de Pontevedra, para estar más cerca de todo el sector, ¿no? Este año por primera vez este año 2025 hicimos hace muy poquito el primer foro de turismo. Ahí tuvimos una ayuda para esta organización por parte de la Xunta de Galicia, muy interesante, muy profesional, con muy poco politiqueo, donde realmente tuvimos importantes figuras del sector que nos dieron pinceladas de cómo veían de aquí a 5 años la evolución del sector del turismo en general y del propio la provincia de Pontevedra, ¿no? Tuvimos a Joan Hernández, un divulgador de inteligencia artificial, que nos puso las pilas, nos puso los deberes para poner las pilas, sobre todo con temas de inteligencia artificial, y realmente Agora mesmo estamos vivindo o momento máis doce do turismo en Galicia. Preto de 500 millóns de euros os que gañou o sector hoteleiro en Galicia. O panel é extraordinario, tanto de poñentes como de participantes. Este é o primeiro foro, pero vai haber moitos máis e seguro que van a contar co apoio da Xunta de Galicia. Nada máis e moitas grazas.
Esto es un poco a lo que nos estamos dedicando constantemente, intentar hacer acciones de promoción y participar. Bueno, yo voy a muchas reuniones en la Confederación de Empresarios, ya que por nuestro cargo en la Federación pues tenemos otros cargos, ya sea en el clúster de turismo de Galicia, que es la asociación de asociaciones de ámbito empresarial que están unidas en un clúster, que es el clúster de turismo, ya a nivel Galicia. Representamos, la Federación está representada dentro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, donde yo actualmente os tengo el cargo de tesorero de la Confederación, y participamos en todas las reuniones del Consejo Asesor, y en fin, bueno, la verdad es que resta muchísimo tiempo y a veces pues mucha gente me pregunta, pues es verdad que el siguiente que venga detrás mía, yo creo que cambiarán las cosas, porque una dedicación de este tipo con tanto tiempo sin una remuneración va a ser muy complicado, ¿no? Que un futuro presidente, yo sí, porque le dedico mucho tiempo y vengo de muchos años de tradición en el asociacionismo, ¿no? Pero lo piensas fríamente, dedicarle 3-4 horas todos los días a las distintas asociaciones, pues realmente sí, para la mayoría es muy complicado, ¿no? Y esto, yo creo que ya soy el último de una generación, ¿no? que contemplamos el asociacionismo de este tipo, ¿no? En el ámbito nacional estamos en la Confederación de Empresarios de Alojamiento Turístico, que es CEAT, es la Confederación Española de Hospedaje y Alojamiento Turístico. Tenemos que ir a participar muchas veces en las reuniones, lo que pasa es que también ahora muchas las tenemos vía internet, y nos facilita mucho una comunicación a nivel global, ¿no? Y también estamos en la Federación Española de Hostelería, que por ejemplo el grupo de WhatsApp para cosas como las de ayer pues nos sirvió para sincronizar, saber cómo estábamos los que teníamos cobertura, saber un poco de cómo estaba el tema de la electricidad, si llegaba por provincias, no llegaba, de intentar solventar algunas dificultades. Nosotros de aquí no podíamos, pero estamos pendientes de ello, de trenes que se habían quedado por ahí tirados y que había que intentar conseguir alojamiento o manutención a un montón de gente que andaba tirada por ahí, ¿no? Y a veces es orgullo pertenecer a un sector que cuando vienen las cosas duras casi siempre está ahí. Y en este caso pues muchos establecimientos estuvieron abiertos, estuvieron dando servicio como podía, porque sin sistema informático, sin luz, bueno, pues intentando dar de comer algo a la gente que necesitaba comer y cobrar como podían o dejándola de ver, en fin, ha habido un poco de todo ahí, pero siempre es un sector que cuando han venido situaciones complicadas siempre ha estado ahí, y esa es una de las cosas que a mí me enorgullece de estar en este sector, ¿no? Que muchas veces hemos visto como si hace falta y estamos, ¿no? Tengo que preguntarte, el 2024 ha sido un año con mucho turismo en España, en Galicia también. ¿Cómo veis para el 2025 el turismo que puede venir? Y si el camino portugués se está notando tanto que veis con el volumen de incremento que tiene. Sí, dentro de nuestros... Bueno, es verdad que se nos ha estropeado un poco Semana Santa con una Semana Santa pasada por agua, ¿no? Y que realmente teníamos mucha ilusión porque pensamos que iba a ser mucho más importante, habida cuenta de que nos venía ya casi primavera, ¿no? Y ya entrando en fechas mucho más tarde que otros años, ¿no? Y eso nos preveíamos que podíamos tener mejores temperaturas, mejor meteorología, cosas que son competencia de nuestro sector en esa época del año, pues las estaciones de esquí, ¿no? Que si cierran, pues hay un volumen muy importante de personas que eligen otros destinos, ¿no? Para el que no va a esquiar va a ir a otro lado y a lo mejor decide ir a Pontevedra, ¿no? Bueno, dentro de eso, desgraciadamente no ha sido lo más esperado, pero sin embargo lo que va del año va mejor que el año anterior, y las cifras en este abril estaban siendo un poquito mejores que las del año anterior. Es verdad que cuando hablamos de cifras hay que tener mucho cuidado, porque una cosa son cifras de facturación, cifras de ocupación, y esos dos factores no tienen nada que ver con la rentabilidad, o desgraciadamente se puede facturar mucho y tener rentabilidades inferiores a las del año pasado. Ahí estamos un poco en esa situación donde para mantener las rentabilidades hay que incrementar los precios porque los costes se
se han multiplicado y han sido creciendo durante estos años, ¿no? Y quizás más rápido de lo que nos hubiese gustado. Pero las expectativas siguen siendo muy buenas. El Camino de Santiago, según estamos viendo también que el Camino de Santiago por portugués, tanto la tradicional como por la costa, están dando unas cifras brutales, excepcionales. Y de hecho, en algunas poblaciones por donde pasa el camino es brutal la repercusión que está teniendo, sobre todo ahora a principios de temporada, que sabes y puedes determinar que exclusivamente son básicamente gente que está haciendo el camino. Eso nos pasa, por ejemplo, en entornos como Redondela, que es donde se junta ya el camino portugués por la costa y el tradicional. A partir de ahí, Pontevedra está teniendo muchas ocupaciones debido al camino, pero Caldas, por ejemplo, tiene un efecto brutal, donde Caldas estas fechas está prácticamente a tope, ¿no? Tenía una planta hotelera más pequeña y que solo se alimenta realmente turísticamente básicamente del Camino de Santiago, aunque tiene mucho que ofrecer, ¿no? Pero ha sido un gran desconocido, entre comillas, dentro del sector o de nuestra zona de influencia, ¿no? Y bueno, ahí estamos con muchas esperanzas de que este año sea también un gran año, ¿no? A ver cómo... Pero bueno, ya ves que estamos con una bola de cristal indescriptible, porque desde luego Trump no nos lo pone fácil, la situación energética parece que tampoco, ¿no? Y vamos a ver también la competencia con otros destinos, porque a veces no solo es internacional sino a nivel nacional, ¿no? Y nosotros nos quejamos mucho que el AVE, por ejemplo, ya está mucho más lejos aquí en Galicia que en otras comunidades, porque por frecuencias, horarios y precios, pues resulta que acceder a Galicia está más lejos este año que otros destinos durante este año. Es decir, que no es solo a la velocidad a la que avanzamos nosotros, sino cómo avanzan otros destinos, y vemos cómo nos adelantan por la izquierda, por la derecha y por todos lados. Y que sigue siendo una asignatura pendiente el poder llegar a Galicia, ¿no? Ya sea en costes o en dificultad de tiempo, ¿no? Nos salva que tenemos mucho que ofrecer. Eso es la gran diferencia, ¿no? Que llegas a Galicia, espacios abiertos, naturaleza exuberante, gastronomía espectacular y bueno, gente profesional atendiéndote todavía a unos niveles, yo creo que superiores en cuanto a satisfacción del cliente que otros muchos destinos. Supongo que desde los socios de FETERTUR se quejarán mucho de esos pisos turísticos ilegales. Sí. Hay bastantes, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, nos quejamos de los ilegales y de los legales. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? De hecho, tenemos asociados apartamentos turísticos de los legales, y que nadie se ofenda. Básicamente, esto no viene de repente, y los motivos, yo no tengo nada contra nadie que tenga un apartamento turístico. Yo tengo uno, o sea que tampoco puedo tirarme piedras contra mi propio tejado, en vivienda de uso turístico, las llamadas BUT, pero... Es cierto que esto viene de atrás. Todo el mundo sonreía o daba palmaditas cuando Airbnb comenzó su actividad y se hablaba de economía colaborativa, esto es súper guay, tú pones tu casa y la intercambias con otro. Yo hace ya tiempo, bueno, nunca descubrí en la página web de este operador cómo intercambiar mi casa con la de alguien, o sea, no es que... Pero eso nació un poco de ahí. Quizás... no es solo el único ingrediente, se han juntado muchos ingredientes, pero uno de ellos realmente, y el importante, es que se puso muy fácil a nivel normativo sacar este tipo de licencias de vivienda de uso turístico. Y tenemos datos que en muchos sitios, y ahora entenderéis por qué hay masificación y tienes esa percepción de masificación, porque apenas la planta hotelera ha crecido en estos últimos 5 años en torno a un 1,5%, un 2%, pues la planta de pisos de viviendas de uso turístico ya iguala y en muchos casos supera el número, partiendo de cero, escasamente hace 5 o 6 años, partiendo prácticamente de cero, pues ha igualado el número de camas disponibles del sector tradicional regulado de hoteles, hostales, apartamentos turísticos, que no hay que confundir. La normativa también es un poco difusa, porque si hablas de vivienda de uso turístico no es lo mismo que vivienda turística, tampoco es lo mismo que apartamento turístico. Y eso al final al consumidor le genera no solo al consumidor, sino al que no sepa de esto, pues se le genera también, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Esto no entiendo bien. Pues las viviendas de uso turístico tienen una normativa demasiado laxa, demasiado fácil de cumplir,
y que los requerimientos ahora vienen de repente, claro, tarde, mal, nunca, sin hablar con el sector, que esto es lo habitual, y que de repente se da cuenta que esto, claro, interfiere en los precios de los alquileres tradicionales, etcétera, etcétera, pero tampoco se ha cambiado normativa de apartamento, de lo que es un contrato de arrendamiento urbano, el tradicional de toda la vida, que en mi opinión es probablemente la parte más culpable de todo esto. Es decir, los propietarios que tienen una vivienda de uso turístico la han metido ahí porque le da mucho miedo alquilar sus viviendas por el sistema tradicional, que además estaba dando muchas armas a los ocupas, a los que no pagan, llámalo como sea, y que no se está midiendo tampoco si esa persona es de riesgo realmente y si tiene dificultades, si tiene niños o si no tiene niños, o si que puede haber algún caso en el que realmente haya que proteger, pero que la mayoría de ellos lo que hay es detrás hay un negocio, ya está contemplado como tal, donde tanto los ocupas como los desocupas, a veces hay ahí hasta un gran negocio montado, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Encarecer el precio de la vivienda, y ahora todos saltan todas las armas, y ahora resulta que el culpable de todo eso es el sector del turismo, que es un poco a mí lo que más gracia me hace de todo esto, ¿no? Que somos nosotros los malos de la película, ¿no? Vamos a intentar hacer entender al final a la población, a la gente, ¿no? de que nosotros no éramos los que dábamos las licencias de uso turístico, ni de vivienda de uso turístico, ni tampoco las reglas que hay que tener para tener ese tipo de viviendas, y que estamos evidentemente, sobre todo, ya que estamos, en perseguir las que no son oficiales o que no tienen la licencia adecuada, ¿no? Otra cosa es que estemos de acuerdo ni siquiera con las normas que está poniendo el gobierno en cuanto a la gestión de esas normas, porque desgraciadamente a nosotros no nos preguntan, ¿no? Y eso lo estamos viendo tanto a nivel local, porque hay muchas que dependen de ayuntamientos, a nivel autonómico, que dependen de cada institución, pero y a nivel nacional, sobre todo, donde se está regulando, por ejemplo, el tema de registro de viajeros, sin atender ni una sola de las peticiones del sector, ¿no? Y esto, de hecho, con normas que luego van a ser, y esto para hemeroteca, van a ser rechazadas desde Europa con tribunales europeos. Apoyadas por el sector empresarial privado español, que vamos a gastarnos el dinero para que y el dinero de nuestros asociados, desgraciadamente, para defender nuestros intereses a nivel jurídico, y lo vamos a tener que hacer a través de un tribunal europeo, que es el que nos va a dar la razón, ¿no? De que no hay motivos, por ejemplo, para seguridad, que digan que tenemos que rellenar todos esos datos, cuando en otros países, desde luego, por ejemplo, Alemania, la restricción solo de presentar el DNI ya no es obligatoria desde el 1 de enero, y nosotros hacemos al contrario, ¿no? Multiplicamos casi por 3 el número de datos y la confidencialidad de esos datos, y bueno, sobre todo que la salvaguardia de esos datos pues deja mucho que desear, viendo cómo funcionan los organismos españoles, ¿no? Y ya para terminar, hay mucho problema a la hora de conseguir personal para trabajar, sean camareros, asistentes de planta, lo que sea, en hostelería y en cafeterías y restaurantes. Bueno, eso no solo es muy difícil, sino cada vez va a ser imposible. Y te voy a dar uno de los principales motivos. También tuvimos nuestras discusiones con los sindicatos, porque los sindicatos venían a decirme que, esto hace un par de años, cuando realmente empezamos a tener importantes deficiencias en materia laboral, ¿no? Siempre nos han achacado es que pagamos poco, fatal, los horarios, la conciliación y tal. Vale, yo no digo que eso no exista, pero eso no es el motivo de no encontrar personal para trabajar, porque de hecho, hoy en día, 2025, nunca ha habido tanta gente trabajando en nuestro sector. Jamás, en toda la historia del sector. En datos, ya se habla de más o menos el sector de turismo en la provincia de Pontevedra, al menos estamos hablando del 12% del Producto Interior Bruto, y también con un perfil de número de trabajadores que ha ido increciendo, y que hoy por hoy nunca ha habido tanta gente trabajando en nuestro sector. El problema, y uno de los graves problemas que estamos teniendo, es que hay uno que se llama el envejecimiento de la población, y Galicia tiene un grave problema en esto, y que no lo tenemos que mirar muy a fondo, porque uno de los problemas grandes que tenemos ya una media de edad de toda la población que está en torno a 52 años.
Esto quiere decirse que dentro de 5 se nos jubilan un montón de gente y no tenemos repuesto para esta gente. Y la gente joven tiene muchísimo donde elegir, el que quiera trabajar, evidentemente, pero porque el que no quiera trabajar también hay muchos recursos para sostenerlos, pero de eso habría que hablar largo y tendido, ¿no? De la motivación de los chavales o de la gente joven, que evidentemente ha cambiado mucho, no tienen afinidad por las empresas ni por lo que hacen, ellos priorizan, y después del COVID se ha visto mucho, quizás habría otros muchos ingredientes, pero priorizan su estatus de nivel de vida, no económico, sino su forma de vida, y eso es un cambio generacional importante. Es decir, la gente no trabaja especialmente por dinero, o no está dispuesta a cambiar especialmente por dinero, está dispuesta a un nivel o estatus de calidad de vida que le guste más, ¿no? Y esto en la gente joven se nota muchísimo más. También muchos cambios de hábitos, que muchos no se sacan el carnet de conducir. Entonces, claro, habría muchos elementos, pero básicamente no tenemos gente joven, y la que hay puede elegir en otros muchos sectores donde tienen también muchísima necesidad, y estamos en competencia directa con otros sectores para la hora de poder tener personal para trabajar. Esto ahora es complicado, y desgraciadamente para Hemeroteca también. Digamos que dentro de 5 años va a ser una misión imposible, y solo veo yo particularmente que podamos paliarlo en parte pues gracias a la tecnología, pero esto es como... Desgraciadamente a mí no es la hostelería que me gusta. Vamos a ir a muchos establecimientos, vamos a tener un QR encima de la mesa donde vamos a acceder a la carta, ¿vale? Ya lo hacemos, pero además hacemos la carta y además pagamos ya en el momento, y entonces ya a partir de ahí, porque no hay personal para atender, solo hay un personal, pues no sé si vendrá un robot o una bandeja, pero va a venir el camarero, te va a servir el producto ya pagado, y no tienes que pedir la cuenta ni nada, ¿no? Pues el formato va a venir muy... desgraciadamente para mí, perdiendo ese factor fundamental que es el tema de la sonrisa, el profesional que te atiende y que te recomienda y cosas de estas, ¿no? Que yo creo que iremos viendo cómo paulatinamente se va sustituyendo por sistemas informáticos que de alguna manera puedan paliar la falta de personal. Gracias por estar con nosotros, César Ballesteros, y a seguir adelante con el trabajo, que el turismo y la hostelería no para. Pues muchas gracias por invitarme, y bueno, espero en breve poder venir de nuevo por aquí, que yo creo que tenemos mucho de qué hablar, ¿no?